Buenos días, tardes a todas y todos. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al webinar Metodología para el Desarrollo de Software Inclusivo, organizado por la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educación, RITI. Hoy nos reunimos con un propósito fundamental: reflexionar y aprender cómo podemos diseñar y desarrollar tecnologías que estén al servicio de todas las personas sin barreras ni exclusiones. La inclusión en el ámbito digital no es únicamente un desafío técnico, sino un compromiso ético y social que nos invita a construir entornos más accesibles y equitativos. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación del candidato a doctor Roberto Ramos, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos sobre metodologías y buenas prácticas para el desarrollo de software inclusivo con un enfoque práctico y humano. Si me permiten, voy a leer su síntesis curricular. Él es egresado de la licenciatura en Sistemas Computacionales por la Universidad Autónoma de Nayarit. Cuenta con la maestría en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Aplicadas y Tecnología en la misma universidad. A lo largo de su trayectoria, ha enfocado su trabajo en la tecnología educativa, la innovación y la accesibilidad digital, explorando cómo la realidad extendida, la gamificación, el diseño centrado en el usuario y diseño universal para el aprendizaje pueden transformar la manera en que aprendemos y nos relacionamos con la tecnología. Ha colaborado en proyectos orientados a hacer la tecnología más cercana, significativa y accesible, con una visión que busca no solo aprovechar el potencial de las herramientas digitales, sino también construir entornos más creativos, humanos e incluyentes. Agradecemos sinceramente el interés y entusiasmo por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a participar activamente, a plantear sus preguntas y a compartir sus reflexiones, porque juntos podemos impulsar un futuro digital más justo e inclusivo. Bienvenidas y bienvenidos, y que este webinar sea una experiencia enriquecedora y un paso más hacia la construcción de tecnologías que no dejen a nadie atrás. Adelante, estimado candidato a doctor Roberto Ramos. Muchas gracias por la presentación, doctora Mónica. Igual muchas gracias a RITIA por esta oportunidad de compartirles un poco el trabajo que estamos realizando acá desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría describirme un poco para aquellas personas que tengan algún problema de discapacidad visual. Soy un hombre de rasgos latinos, cabello negro, aproximadamente de 30 años, sin barba, y estoy actualmente usando una camisa de manga corta con botones. Bueno, ya después de esta presentación, ahora sí déjenles comparto un poco lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Me confirma si se puede ver, doctora, por favor? Listo. Ok, listo. Bueno, vamos a hablar un poco de la metodología METSU y nos enfocaremos más que nada en el proceso de selección de realidad extendida para un usuario objetivo, que es como una ramificación que tiene esta propuesta metodológica. METSU, bueno, ha sido nuestro trabajo de investigación de doctorado ya de estos 4 años, y bueno, vamos a hablar de una pequeña introducción, la problemática de por qué surge METSU. Hablaremos un poco como tal de la metodología. Aquí veremos algunos productos que se han desarrollado con esta metodología de software. Mencionaré algunas pequeñas características de cada producto que nos permiten a nosotros llegar incluso mucho más allá del usuario objetivo que nosotros definimos cuando creamos ese producto. Posteriormente ya nos enfocaremos en el proceso de selección, que les digo, es como la parte central que queremos trabajar ahorita en este webinar. Y finalmente cerraremos con unas pequeñas conclusiones de lo que estamos trabajando, ¿no? Para comenzar, si observan, bueno, está este término de realidad extendida. No sé si
ya lo han escuchado o no lo han escuchado. Generalmente si les menciono realidad aumentada me van a decir, ok, sí lo entiendo. Realidad virtual, ok, también lo he escuchado. Interfaces tangibles de usuario, aquí también hay todavía como un desbalance, ¿no? Esas interfaces casi no las trabajamos, pero la realidad extendida o este término es como, algunos ejemplos dicen, es como un paraguas. Y dentro de ese paraguas engloba todos aquellos tipos de tecnología que generan cierto tipo de inmersión y experiencia muy diferente a lo que sería la interacción convencional con un sistema tecnológico. Y aquí es ya donde entra realidad aumentada, realidad virtual y interfaces tangibles de usuario, ¿no? Hablando de realidad aumentada, sí, una definición muy rápida, bueno, es una tecnología que trata de superponer objetos digitales dentro de nuestro mundo real. Por otro lado, la realidad virtual sumerge completamente al usuario en un mundo completamente virtual, por lo que se olvida de aquello que lo rodea y interactúa completamente con objetos digitales. Por otro lado, las interfaces ágiles de usuario son unas interfaces donde la persona, en lugar de interactuar con el típico mouse, teclado, las pantallas táctiles, pues ahora interactuamos con objetos. Y esos objetos son los que les van a dar vida a la interacción con la información digital. Y la ventaja de las interfaces tangibles, pues que estos objetos pueden ser cualquier objeto que nosotros tenemos ahí a la mano, ¿no? Podríamos trabajar con cualquiera. Pero bien, ¿cómo surgió la problemática o cómo fue que decidimos, ok, vamos a desarrollar una metodología? Todo comenzó cuando observamos que la realidad extendida se ha estado aplicando a distintas áreas para ayudar a personas con discapacidad. Y este interés en las personas con discapacidad cada vez ha estado aumentando, pero observamos que como tal no había una metodología de software que apoyara a los desarrolladores en la producción de este tipo de software. Entonces, ok, bien, bueno, si tenemos la relación de realidad extendida y por otro lado están las personas con discapacidad y observamos que cada vez hay como que más trabajos que están uniendo estas dos áreas, pero todavía no hay como tal una metodología dicha, ahí fue donde nosotros dijimos, ok, aquí hay una pequeña oportunidad, ¿no?, de trabajo que podemos aportar también en el mundo de la investigación. Sin embargo, desarrollar software para personas con discapacidad, aquellos que sean, no sé, programadores o gente del área de las tecnologías de comunicación, sabrán que no es fácil, no es sencillo desarrollar software para personas con discapacidad debido a las características um, muy particulares que podemos encontrar entre el usuario A y el usuario B. Entonces es ok, queremos producir realidad extendida, que son las tecnologías que mencioné anteriormente, las queremos producir para personas con discapacidad, ok, pero ahora sí que si nos quedábamos nada más con eso, el abanico era como que muy grande, ¿no?, de opciones. Así que había que buscar disciplinas que a nosotros nos apoyaran para la producción de software para este tipo de personas. Entonces ahí es donde decidimos voltear y decir, ok, ¿por qué no integramos el diseño centrado en el usuario? Por si alguien de aquí no lo sabe, el diseño centrado en el usuario, bueno, es una disciplina que nos dice, ok, tú vas a diseñar un producto, ese producto diséñalo con base en el usuario que en última instancia va a utilizar el producto. Entonces ya dijimos, ok, si nuestro usuario es una persona con discapacidad, con características muy específicas, este enfoque nos puede ayudar, porque la producción de software estará alrededor de esa persona con dichas características específicas. Sin embargo, no nos quisimos quedar solamente con el diseño centrado en el usuario y dijimos, ok, ya tenemos un enfoque que nos puede ayudar en la producción de realidad extendida, vamos por otro, vamos a buscar, y surgió el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es como un framework que tiene unas pautas muy establecidas que trata de
producir elementos de enseñanza para la mayor población posible. Que voy, un ejemplo del diseño universal para el aprendizaje. Si en el aula tú tienes a un alumno ciego, eso no tendrá que ser un impedimento para que tú le des clases a él. Si como maestro y aplicando el diseño universal para el aprendizaje, eres capaz de convertir los productos de enseñanza a materiales que le puedan ayudar, en este caso, a el niño ciego, ¿no? Entonces es como un enfoque también un poco grande, pero pues es lo que dice, ¿no? Es un marco de enseñanza para mejorar la accesibilidad, colaboración y la comunidad para todo tipo de personas, ¿no? Entonces, ok, ya tenemos diseño centrado en el usuario, diseño universal para el aprendizaje, realidad extendida. Queremos desarrollar una metodología y como resultado surgió la metodología METSU. Actualmente ya vamos en su versión 3 de la metodología. Para estas versiones, bueno, nosotros tenemos que iterar con ella, iteramos, un poco más adelante les hablo cómo se itera con la metodología, y conforme cada iteración, nosotros vamos observando, ok, estas fueron nuestras deficiencias y las podemos mejorar de esta manera. Actualmente, la metodología METSU se compone por 4 etapas: análisis, preproducción, producción y postproducción. Dentro de cada una de estas etapas, si ustedes ven, bueno, conmigo es en la parte izquierda, tenemos actividades como definición de requerimientos, identificación de roles, diseño de la solución, aplicación del diseño universal para el aprendizaje, el desarrollo de la solución y la prueba y utilización de los productos que vamos generando, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas actividades, si ustedes ven en los diferentes cuadritos que tenemos en la metodología, tiene instrumentos que ayudan al equipo de desarrollo de software a producir el software con las mejores características posibles para el usuario objetivo. Incluso no sé si ven ahí el personaje este que es como la carita de un niño. De esta manera estamos, bueno, queremos demostrar en este diagrama de la metodología que el usuario se involucra dentro de cada etapa y dentro de cada instrumento, ¿no? La metodología, bueno, esta estructura se basó mucho en una propuesta metodológica llamada Meconesis, que fue allá por el año 2016. Y bueno, por aquí, así a grandes rasgos, podremos decir que esta es nuestra metodología, ¿no? Esta fue como nuestra aportación. Y trataré así como de muy grandes rasgos, pues mencionar cada una de las características. Aquí, en estas tablas no las voy a explicar así muy a detalle, pero nos dan una idea de cómo trabajamos cuando iteramos con la metodología. Por ejemplo, si se corrió la actividad de definición de requerimientos, ok, se observó algún cambio incluso en la redacción, en los requerimientos, en la identificación del problema. Entonces, pues ya no se tiene observación en esto, pero aún así hay posibles áreas de mejora. Entonces, en la misma tabla ya se especifican, ok, las áreas que mejora que identificamos y que se agregaron son esta. Pero aquí hay una actividad muy interesante. No sé si ven el producto A5-EH-IH-V2. Es un producto que tenemos 1, 2, 3, como en la cuarta, quinta fila. Este producto se llama Identificación de Herramienta de Realidad Extendida a Implementar. Este producto nos va a llevar al proceso de selección que hablaré un poco más adelante. En la etapa de preproducción, ok, bueno, igual, ¿no? Tenemos las diferentes actividades, las observaciones y las modificaciones que vamos realizando en cada actividad. ¿Cómo observamos estas modificaciones? Para que esta metodología funcionara o para que su desarrollo no fuera nada más como de mi parte, yo diseñaba los productos, la metodología, los instrumentos, actividades, pero las personas que la tenían que utilizar no tenía que ser yo.
O sea, tenían que ser personas externas, personas que nunca hubieran estado cerca de la metodología, incluso personas que nunca habían trabajado con realidad extendida, para nosotros ver, ok, realmente les está funcionando o no. Estamos observando que hay muchas confusiones en estos temas. Para esto era la metodología. En la etapa de producción, bueno, un poco, les digo, no voy a enfocar mucho en estas tablas, pero para que tengan una idea de cómo trabajamos la metodología y algunas actividades que son parte de ella. Y pues también tenemos la etapa de postproducción o evaluación, ¿no? Ya como cada quien guste comentar. Aquí están algunos ejemplos de las actividades de la metodología. Como ven, bueno, son instrumentos que pretenden, repito, apoyar al equipo de desarrollo en la producción de un software de mejor calidad, ¿no? Sin embargo, no es necesariamente cualquier software, sino que un software de realidad extendida para personas con discapacidades físicas de interacción. En nuestro caso, sí nos enfocamos mucho en discapacidades de interacción. Aquí están más actividades de la etapa de análisis, preproducción. Ahí podrían ver, hay muchas actividades que son propias del área de ingeniería de software, pero pues ya nuestra aportación va más, ok, estas actividades de ingeniería de software nos ayudan en la producción y la generación de un software más ordenado, más cerca de lo que el usuario quiere, pero nosotros, otras actividades ya son más para la aplicación de realidad extendida para este tipo de usuarios, ¿no? Pero bien, repito un poco algo que mencionaba anteriormente. Las iteraciones con esta propuesta metodológica no pudieron ser mías, ya que les digo, pues, si yo mismo creaba la actividad, era más difícil que yo le encontrara deficiencias a la actividad porque yo mismo la había hecho. Entonces lo interesante era que lo probara gente que nunca había estado cerca con esas actividades para observar si la entendían, no la entendían, qué se les dificultaba. Entonces las iteraciones de la propuesta han sido por alumnos de 10º semestre de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quienes, bueno, ahí se ven un poco los productos que han generado. Más adelante muestro más. Aquí en esta slide nada más había, creo que, 5 iteraciones. Aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también en los veranos, recibimos alumnos del programa Delfín y ellos también nos apoyan a nosotros a probar la metodología, a generar un producto de software. Eso nos ha servido mucho porque incluso la metodología ha sido probada no solamente por alumnos del área de tecnologías de la información, incluso vino un alumno de terapia física, vino un alumno de ingeniería industrial, que estuvieron involucrados con la metodología y ya nosotros veíamos pues como si ellos que no eran como tal parte de la línea de tecnologías de la computación, si entendían nuestras propuestas, nuestras actividades, ¿no? Yo creo que un poquito más adelante se notará claramente cuál fue la propuesta donde trabajaba este alumno de terapia física. Hablaré así muy rápido de las diferentes aplicaciones o productos que se han generado. Esta es una aplicación para la enseñanza de divisas mexicanas en personas ciegas. Este software en especial usa la tecnología que nosotros llamamos como interfaces tangibles de usuario. Aquí la persona ciega interactúa con objetos físicos que tenían las diferentes monedas de México. Entonces la persona ciega agarraba el objeto, palpaba las monedas y ya nos decía es una moneda de 50, de 10, de 5, etcétera, ¿no? Pero lo que hacía la aplicación era proponerle actividades. Por ejemplo, oye, si tengo 30 pesos para comprar una lapicera y la lapicera me cuesta 28, ¿cuánto dinero me sobra? Tal vez para nosotros pues suena incluso una cuestión matemática muy sencilla, pero para una persona ciega y especialmente aquellas que perdieron la vista conforme transcurrieron los años, se les dificultaba mucho identificar la moneda de 2 pesos, de 1 peso, de 5 pesos, y para ellos pues era ideal como tal esta tecnología, ¿no? A ellos les gustó mucho. Las personas que eran ciegas de nacimiento
La verdad no tuvieron ningún problema en identificar las monedas, pero sí supimos que aquellas que adquirieron la ceguera con el transcurso del tiempo tenían más dificultad para identificar las monedas y esta aplicación pues prácticamente era ideal para ellos, ¿no? Posteriormente, otro grupo de chicos desarrollaron un entorno virtual para la rehabilitación del comportamiento y desenvolvimiento de tránsito para personas con trastorno de espectro autista. Esta aplicación, bueno, actualmente ya tiene nombre, se llama Street Simulator, así decidieron ponerle ellos. Más adelante les muestro algunos videos donde ya hacemos pruebas con niños, pero en resumen es una aplicación de realidad virtual. Como pueden ver, el niño está usando los lentes, bueno, en ese tiempo se llamaban Oculus, ahora creo que ya se llaman Meta, y con esos lentes el niño estaba en una ciudad y tenía que llegar a un destino A, destino B, destino C. Pero dado que era un niño con autismo nivel 1, era muy complicado para sus padres andar en la calle con él y enseñarles como estos señalamientos de tránsito, ¿no? Tienes que respetar los semáforos o sigue la banqueta y esto. Entonces, a raíz de la realidad virtual, generamos todo un entorno donde el niño pudiera sumergirse y aprender estas pequeñas técnicas o elementos, ¿no? Otra aplicación, bueno, esta fue una enseñanza de sumas y restas, también para personas ciegas, a través de interfaces tangibles y diseño universal para el aprendizaje. Creo que han hecho mucho énfasis en el diseño universal para el aprendizaje o cómo lo aplicamos en la producción de estas metodologías. El diseño universal para el aprendizaje tiene tres principios. El principio de representación, que es, ok, si tú vas a mostrar algo, trata de llegar a la mejor cantidad de personas posibles. Pero ¿cómo podemos hacer eso o cómo podemos lograrlo? Ok, bien. Si ustedes ven en una de las interfaces, se ve un texto. Si aquí alcanzo a leer que dice, coloque sobre la superficie la figura que represente un entero, ¿no? Un ejemplo. Pero esta información que mostramos en texto, también lo podemos mostrar a través de audio. Incluso lo podemos mostrar quizás con imágenes que quede claras. Entonces, a raíz del diseño universal para el aprendizaje y específicamente en el principio de representación, nosotros tratamos de que nuestros softwares tengan diferentes medios para acceder a la información que estamos presentando, ¿no? No solamente que sean letras, sino que sean letras, audios, imágenes, para que la persona pues pueda interactuar, ¿no? Aquí algo muy rápido, ¿no? Cuando pensamos en discapacidad, casi siempre pensamos en, ok, es una persona que le falta un brazo, es una persona que tiene una dificultad física, ¿no? Tiene un problema físico que no lo deja desenvolverse en el mundo real como cualquier otro tipo de personas. Pero cuando hablamos de discapacidad es algo que va más allá. Yo a veces aquí, bueno, me han permitido dar clases en la universidad y a mis alumnos a veces les digo, a ver, una persona embarazada está discapacitada y ya, pues, no, porque creo que asimilamos mucho como que discapacidad, le falta un brazo, un pie, esto, pero una persona embarazada tal vez ya no puede subir escaleras de la mejor manera porque pues se cansa, ¿no? Por el embarazo y quizás de manera secuencial, por un rato entra como en ese rango de discapacidad, ¿no? Así que al final, con lo que tratamos del diseño universal es llegar a mayor personas con diferentes medios de representación. Incluso yo les comentaba, ok, pensemos en una persona que no sabe leer, ok. Si el software tiene muchas letras, tal vez la persona pues no lo va a poder utilizar porque no sabe leer. Pero si el software proporciona diferentes herramientas, imágenes, videos, audios, esta persona, aunque no sepa leer, va a poder acceder a la información que nosotros le estamos proponiendo. Entonces, los diferentes softwares que aquí he presentado, incluso este de las personas ciegas, tienen estos mecanismos, textos, imágenes, audios, para llegar a la mayor cantidad posible. Esta aplicación sí se sale un poco de lo que generamos con la metodología,
Pero también fue una prueba muy interesante porque dijimos, ok, vamos a probarla en un entorno completamente diferente. Y esta aplicación surgió justamente con el alumno de terapia física. No sé si recuerdan que mencioné que había un alumno y él nos dijo, ok, ¿por qué no hacemos una aplicación para las personas que tienen parálisis facial periférica, parálisis facial central? Y pues sean diferentes ejercicios para que la persona lo pueda hacer, ¿no? Ya posteriormente con visión por computadora, se trató de verificar si realmente la persona hacía bien o no los ejercicios, pero les digo, esta propuesta se me hace muy interesante porque sí se sale del enfoque principal de la metodología, pero logramos al final mostrar que siguiéndola quizás podemos producir un software con otras características. Y estos son los últimos ejercicios que se han realizado. Esta aplicación es para en la enseñanza de respiración profunda en niños con autismo. Esta aplicación en especial, bueno, se utilizó aquí en una asociación que se llama CUIN Aguascalientes y los expertos, los psicólogos, terapeutas quedaron encantados con esta aplicación porque no sé si ven ahí, se ve una pequeña abejita y se ven como unas nubes y tanto la abejita como las nubes van creciendo, van decreciendo conforme el ritmo de respiración que debía seguir el niño con autismo. La abejita tiene unas alitas, las cuales también se van subiendo y bajando, y el niño tenía que hacer como este ejercicio, ¿no? Así que es una aplicación también hecha con esta propuesta metodológica. Y finalmente se desarrolló una tienda virtual para niños con autismo que igual, ¿no? Si regresamos un poco a lo de la aplicación de Street Simulator, que es, okay, es una ciudad donde el niño tiene que llegar al punto B, punto C, lo que se trata con esta aplicación es enseñarle a los niños con autismo a comprar productos, ¿no? Pero de nuevo, repito, quizás no está cómodo llevarlos a una tienda y que presentan dificultades, entonces mejor desarrollamos un entorno virtual donde el niño puede generar este tipo de actividades, ¿no? Aquí un poco de los muchachos que nos han ayudado, las personas, cuando trabajamos con personas ciegas, aquí en Aguascalientes lo hacemos con el DIF, DIF municipal, también con Autismo Aguascalientes AC, es otra institución que nos ha abierto sus puertas para probar nuestros productos y eso es muy bueno para nosotros porque lo que generamos con la metodología no solamente se queda en un producto ahí hecho, ¿no? Sino que hemos llegado a dar el siguiente paso, que es probarlo como tal con las personas a las que les podría servir la aplicación. Pero bien, acá inicia la pregunta o el cuestionamiento. ¿Qué herramienta de realidad extendida debo elegir para cada usuario? Ok, ¿cómo sé que realidad virtual para niños con autismo, realidad aumentada, para personas mayores? No lo sé. Entonces, ok, ¿qué herramienta de realidad extendida debo yo elegir? Y aquí fue donde observamos, no sé si recuerdan anteriormente que hice mucho hincapié en una actividad. Observamos que esta actividad que era para la identificación de herramientas de realidad extendida, estaba como que prácticamente solo eran recomendaciones de, ok, tienes autismo, realidad virtual aumentada. Tienes discapacidad visual, realidad aumentada, podría surgir, o interfaces táctiles de usuario. Quizás. Pero si ven este instrumento, pues no dice mucho. Incluso proporcionábamos un poquito una lista de proyectos basados en proyectos de investigación, como para justificar un poquito que no usamos es realidad virtual con personas con autismo porque proyecto A, B, C, D ya lo han utilizado. Y así era la manera como hacíamos esta actividad y dijimos, no, es que nos queda muy, o sea, está muy abierto, es decir, solamente por eso, no solamente porque hay trabajos que ya lo utilizaron, vamos a utilizarlo nosotros también. Y a raíz de este problema surgió el proceso de selección de realidad extendida para un usuario. Entonces, antes solamente era esta actividad como para que tú vieras y todo, y se convirtió completamente en un proceso individual
que les digo, ya es como una ramificación de la propuesta metodológica. A continuación, explicaré así a grandes rasgos cada una de las etapas y posteriormente mencionaré cómo lo aplicamos ya en un entorno real, ¿no? Yo creo que eso nos quedará más claro. Primero, bueno, decimos, ok, si queremos saber qué herramienta de realidad extendida vamos a usar para un usuario, hay que primero acercarnos con los expertos en el usuario objetivo. Si queremos trabajar para niños con autismo, voy a ir a este ejemplo. Hay que acercarnos con asociaciones, hay que acercarnos con los papás y decirles, oigan, ustedes que conocen al usuario, creen que la realidad virtual le puede servir, realidad aumentada, ¿ok? Ya una vez que nosotros elegimos, ok, vamos a probar realidad virtual, seleccionamos una aplicación, decimos, ok, vamos a trabajar con autismo, realidad virtual, y vamos a mostrarles esta aplicación. Esta aplicación no necesariamente tiene que ser una aplicación enfocada en ese tipo de usuario, pero sí una aplicación que nos permita saber si esa tecnología realmente es apta para este tipo de usuario. Posteriormente, también es importante realizar evaluaciones con los expertos. ¿Ok? Estas evaluaciones es, ok, mira, fíjate que quiero utilizar realidad virtual con tus niños, pero tú como experto, ¿realmente crees que la realidad virtual puede ayudarlos o la realidad aumentada puede ayudar a mejorar su aprendizaje, mejorar su autonomía o las interfaces tangibles? Entonces, es, ok, hay que realizar cuestionarios con los expertos para saber si realmente esa tecnología puede llegar con el usuario final, ¿no? Otra cosa muy importante de este proceso, pues es siempre, ¿no?, el consentimiento por parte de la asociación o del experto que nos va a estar ayudando, porque si queremos trabajar con niños, ocupamos siempre establecer como este consentimiento. Y finalmente, y una de las partes más importantes, evaluar la interacción de la tecnología con el usuario objetivo. Entonces, ok, una vez que evaluamos, ya nosotros podríamos observar si realmente le sirve, no le sirve, si él se siente cómodo, si se trabaja con realidad virtual, si se marea, no se marea, los mandos realmente son lo verdaderamente cómodos para él para realizar una actividad o no. Entonces, pues es como este proceso de evaluación. Finalmente, analizar los resultados de todo este proceso que les repito, incluye acercamiento con expertos, acercamiento con el usuario objetivo, interacción con la tecnología, o sea, todo esto que mencioné anteriormente, analizarlos simplemente para saber si se recomienda o no utilizar ese tipo de tecnología. Entonces, bueno, aquí regreso un poco al diagrama. En caso de que los resultados pues no sean los adecuados, nos toca tristemente regresarnos a elegir una nueva herramienta de realidad extendida para este tipo de usuario, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, esta es la intención de este proceso de selección de realidad extendida para un usuario objetivo, que les digo, es la parte central de esta charla, ¿no? Pero bien, ¿cómo lo aplicamos y qué resultados obtuvimos? Primero, ahí van a ver en la imagen cómo vamos a ir pasando etapa por etapa. Primero, el acercamiento con expertos. Aquí nosotros nos acercamos con una asociación llamada Autismo Aguascalientes. Elegimos una herramienta, se decidió realizar una prueba con realidad virtual. Identificamos, ok, qué aplicaciones vamos a mostrar. Considerando que ya tenemos el desarrollo de Street Simulator, decidimos aplicar esta aplicación, que fue la que se probó con los niños, y posteriormente a las evaluaciones con los expertos y con los niños, se hizo pues un consentimiento con la asociación. En este caso se consiguió pues una carta de colaboración y ya tenemos años trabajando pues juntos, ¿no? Junto con AUTAC o Autismo Aguascalientes. La evaluación con expertos, si lo recuerdan anteriormente, aquí pueden ver algunos resultados que tuvimos, donde la mayoría eran
favorables. La mayoría decía, ok, realidad virtual puede ser una muy buena herramienta para los niños con autismo. Posteriormente, realizar una evaluación de decir, ok, ¿qué vamos a evaluar con los niños? No sé muy bien qué versión de evaluación estoy mostrando ahorita, pero un punto importante que nos dijeron los expertos fue, ok, si quieres hacer evaluaciones con los niños, haz que las preguntas sean lo más sencillo posible, que sean preguntas de sí, no, que no sean tan largas, tan elaboradas, o sea, pregúntale cosas así muy, muy claras. Y pues si ven, es como de que funcionó bien, te pareció interesante, te gustaría jugar de nuevo. Entonces, como así preguntas muy cortas de sí, no, para los niños con autismo. Aquí pueden ver un poco, pues, cómo realizamos las evaluaciones, que es otra de las etapas. A ver, no sé si aquí puedo reproducir el video. Me confirman si se logra ver. No sé si se logra ver en el video, pero un aspecto muy interesante y que me gusta hablar cuando muestro este proceso, igual ahorita repito de nuevo el video, no sé si logran ver como el comportamiento físico del niño. Si se fijan, estaba como que temeroso, era la primera vez que utilizaba los lentes de realidad virtual, no sabía ni para dónde voltear, pero los muchachos, los expertos en este caso, estaban sorprendidos por el siguiente video. A ver, pongo la siguiente. Aquí el niño ya estaba interactuando con la aplicación. A ver, les veo. ¿Está? Y lo que nos dijeron los expertos fue, nos sorprendió porque cuando él estaba utilizando la aplicación, si ven ahí estaba caminando por las calles, se autorreguló muy bien. Si observan su comportamiento físico, es muy diferente al del video anterior, a una vez que ya comenzó a realizar la actividad y todo, y nos decía, no, se autorreguló muy bien, y eso para nosotros nos daba como otra estrellita de decir, ok, entonces realidad virtual sí puede ser útil para niños con autismo. Y repito, no solamente nos quedamos en trabajos de investigación, sino que ya había como tal todo un proceso desde los expertos hasta el usuario final para nosotros decir, ok, esta tecnología sirve para las personas con autismo. Entonces, bien, finalmente, pues ya esos son los resultados de la aplicación con los niños con autismo. La mayoría consideró que podía funcionar bien, que las instrucciones se mostraron bien. A algunos les pareció interesante, entonces fue muy bueno. Estas pruebas se hicieron con 10 niños, algo que también es muy bueno para nosotros porque cuando desarrollamos software para este tipo de población, a veces se nos hace muy complicado probarlas, porque pues no es fácil acceder a los niños con autismo por pues cuestiones, ¿no? De los papás o algo, a lo mejor una asociación no te deja, pero en este caso logramos probarlo en 10 niños y pues es un número bastante bueno, ¿no? Nosotros consideramos que es bastante bueno. Ya para finalizar y terminando la selección de realidad extendida, dijimos, ok, bueno, ya sabemos que la realidad virtual puede funcionar para niños con autismo, o al menos para este sector de la población que probamos o tuvimos resultados buenos. Finalmente ya se hizo un instrumento para identificar las competencias y objetivos en niños con autismo con los expertos. Aquí sí hubo un problema porque los entiendo a los psicólogos, nos dicen, es que todo es importante, tanto la gestión de relaciones, la empatía, la autoconciencia, la autonomía, autorregulación, autoconocimiento, nos dicen, todo es importante para los niños con autismo. Entonces, sí nos costó aquí encontrar como una brecha diferente, ¿no? Pero gracias a esto identificamos varios objetivos en específico y surgió esta tabla de posibles proyectos que se podrían realizar para niños con autismo. Esta tabla, repito, fue raíz del proceso de selección de realidad extendida y lo que nos da a nosotros, pues es que ya no podemos decir como de, es bueno enseñar las emociones suyas y los demás porque la investigación lo dice. Ahora podemos decir, porque la investigación lo dice,
y porque hay un proceso detrás que respalda también esto que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, esta era como la tarea. Esa es otra aplicación que surgió era para la enseñanza de operaciones formales, más aplicaciones de realidad virtual. Estas sí las diseñé yo, por eso no las quise hacer parte de la metodología, pero resultaron de esta tabla. Y bueno, conclusiones, pues actualmente aquí en Aguascalientes creemos que ya tenemos un proceso bastante sólido para la generación de realidad extendida. Consideramos que se puede aplicar dentro de cualquier proceso de metodología de software, estoy hablando del proceso de selección de realidad extendida. Incluso creemos que podríamos adaptarlo para otro tipo de tecnologías, ¿no? Si yo quiero usar eye tracking, pero quiero saber si realmente el eye tracking es una tecnología útil para mi usuario objetivo, consideramos que siguiendo el proceso que mencioné anteriormente, podríamos conseguir todo ese respaldo, ¿no? Para que no se quede solamente en respaldo científico, sino que también haya un estudio previo a la selección, ¿no? Como trabajos futuros, bueno, actualmente tratamos de seguir evaluando el proceso. Aquí ahorita les voy a pedir un poco su apoyo para que también me ayuden a seguir evaluando, porque y queremos seguir observando la aceptación del usuario, ¿no? Tanto con el proceso como las tecnologías que se vayan seleccionando, para saber si realmente embonamos, ¿no? Así como nosotros quisiéramos. Y bueno, ya para finalizar, pues nada más pedirle su ayuda, su apoyo aquí a toda la red de RITIE, considerando que pues gran parte son expertos en el desarrollo de tecnologías inclusivas, que si nos se podrían apoyar a contestar esta pequeña encuesta. Esta encuesta consiste en el proceso de selección que les he expuesto anteriormente, con la intención de que ustedes me digan si realmente están de acuerdo en el proceso, si consideran que esta actividad podría estar antes que alguna otra y todo, ¿no? Entonces, ahora sí que pedirles de favor aquí a la red, a los expertos, que nos ayuden a evaluar el proceso, que les digo, es un proceso que se sale, es como una ramificación de la metodología, pero todavía estamos trabajando con su evaluación, ¿no? Aquí les mostré un poco cómo la aplicamos, la función que tiene, pero sí nos falta evaluarlo. Ya tenemos unos pequeños resultados, pero queremos pues más, ¿no? Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles en la evaluación del proceso. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo en cuestión de la presentación. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda, pregunta. Y bueno, paso los micrófonos, no sé si decirlo así, a la doctora Mónica para cualquier duda o pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro. Una plática realmente muy interesante y pues por aquí tenemos algunas preguntas que vamos a ir leyendo. Muy interesante la plática. Tengo una pregunta. ¿Por qué consideran que la inclusión digital debe ser una prioridad y no solo un aspecto opcional en el desarrollo de software? Ok, bueno, una no tiene que ser opcional porque si desde el inicio tratamos de pensar como en las personas que van a utilizar dicho software, no solamente lo utilizan las personas promedio, no sé si me doy a entender, ¿no? Cuando generamos un software, regularmente es como, ok, lo va a usar tal persona, pero ¿por qué no pensar desde un inicio en que ese software va a llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? No solamente personas con discapacidad, sino que, les digo, incluso nosotros podemos tener alguna discapacidad que después reconociéramos que realmente tanto el software como muchos productos no están hechos para todo tipo de personas, para todo tipo de población. Repito, es muy complicado llegar y cubrir este pues espectro muy grande de la discapacidad, ¿no? Pero si desde un principio pensáramos en agregar elementos de inclusión, créanme que le haríamos mucho más fácil la vida a más de una persona. Muy bien.
Pues muchas gracias por su respuesta. Y aquí tenemos un comentario sumamente interesante la charla. Muchas felicidades al maestro Roberto Ramos y al doctor Francisco Álvarez, el doctor Andrés Sandoval. Y también tiene una pregunta. ¿Qué riesgos existen si las tecnologías no consideran la inclusión desde su diseño? Que bueno, obviamente, si lo hablamos desde el lado financiero, si no consideramos la inclusión desde el diseño, pues si se quiere considerar la inclusión, y una vez que el producto está en avanzadas etapas, pues una ya de ahí sería el costo, ¿no? Ya en cuestión de dinero, pues regresar a etapas tempranas, reconsiderar para agregar estos elementos de inclusión, pues de ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? Y otro, pues también, les digo, hay que considerar a las personas de discapacidad como una persona más, es un usuario más, es un cliente más, es un individuo más que va a utilizar los sistemas interactivos, entonces no hay que tratar de excluirlos. Así que si no lo pensamos desde el inicio, desde etapas muy tempranas, pues cuando ya se decida pensar en incluirlos, pues incluirá mucho más trabajo, o sea, no solamente en cuestiones de costo, sino que mucho más trabajo. Si hablamos de software, es decirle a los programadores, pues fíjate que ya queremos agregar elementos inclusivos y los programadores, pues el software no está preparado para eso, me metería más módulos de código, más cuestiones, y se hace todo un problema, ¿no? Entonces sí es muy grave, ¿no? Si no pensamos en incluirlo desde el principio, podemos surgir muchos problemas, y principalmente para las empresas, pues el costo, y para los programadores y toda la gente que trabaja, pues es como mucho más tiempo, porque si lo pensamos desde un inicio, pues ya nos ahorramos muchas cosas. Sí, Carlos Reyes nos hace una pregunta. ¿Tienen pensado usar la realidad virtual únicamente para gente con autismo o también con personas con distintas capacidades? Uh-huh. Ok, bueno, aquí en Aguascalientes, más que nada por el acercamiento con la asociación y la identificación, dado el proceso de selección, sí nos hemos enfocado mucho en realidad virtual para personas con autismo, pero sí se tienen por ahí ya pláticas quizás para realizarla para personas mayores. Queremos ver también qué tal, cómo es su aceptación, y consideramos que hay varias cositas que podríamos todavía tratar con este sector de la población. Así que, les digo, más que nada, por eso sí nos hemos centrado actualmente en personas con autismo aquí en Aguascalientes, pero sí pretendemos pues ya llegar a otro sector de la población. Otra pregunta. ¿Cree que la inteligencia artificial transformará la forma en que se desarrolla software? Mm, pues muy particularmente considero que la inteligencia artificial nos ayudará a mejorar los tiempos en que desarrollamos el software, pero tiempos. Producir un software de mejor manera, yo creo que todavía no. O sea, quién sabe, quizás 10, 15 años a lo mejor, pero y más con estas IAs generativas, ¿no? Que han estado surgiendo últimamente, creo que conforme las usemos nos ayudarán a producir software de manera mucho más rápida, pero así que lo supere como tal, actualmente yo creo que no. Por ahí dicen, la IA no te va a quitar el trabajo, sino que te va a quitar el trabajo quien aprenda a utilizar la IA para su conveniencia. Así que mejor hay que meternos ahí a aprender a utilizarla, pero no, actualmente creo que no logrará superarla. Sí, totalmente de acuerdo. Una última pregunta que tenemos por aquí. ¿Cómo se integra la perspectiva de accesibilidad en las etapas tempranas del desarrollo? Y bueno, bien, ¿cómo integramos accesibilidad desde las etapas tempranas de desarrollo? Bueno, en este caso, ¿no? Si hablamos del diseño universal para el aprendizaje, no sé si recuerdan la imagen de la propuesta metodológica. Ahorita me regreso un poquito para que quede más clara esta parte, porque creo que sí es muy interesante, ¿no? Aquí está. En nuestro caso, utilizando la metodología,
desde la etapa de análisis ya involucramos al usuario, ¿no? Ese ya es como un pasito adelante en la producción del software y que cumpla las características que el usuario desea. Ahora, en cuestiones de accesibilidad, ahí tenemos en las actividades lo que es el diseño universal para el aprendizaje, y esta es una actividad o un instrumento específico para que desde la etapa de análisis ya se estén pensando los diferentes medios de representación, acción y expresión, que creo que no los he mencionado, son los tres principios del diseño universal para el aprendizaje, y el de engagement, que es como de compromiso, el tercer propósito de compromiso. Entonces, a raíz del diseño universal para el aprendizaje, desde la etapa de análisis, en esta metodología, nosotros pretendemos pues, que ya se estén considerando los elementos de accesibilidad. Incluso si logran observar, el diseño universal para el aprendizaje se extiende hasta las etapas de preproducción, donde ya se diseña el software, ya se diseñan las interfaces, se diseña la solución lo más cercano al final. Entonces, desde ahí esas también son estrategias para que cuando tú ya vayas a diseñar el software, con base a las cuestiones de accesibilidad que definiste en análisis, crees esos diseños. Entonces, de esta manera es como en la metodología Metsu consideramos la accesibilidad desde las etapas muy tempranas, en especial, en este caso, aplicando el diseño universal para el aprendizaje. Muy bien, pues parece que son todas las preguntas que tenemos por aquí. Eh, bueno, si hubiera alguna otra pregunta, bueno, podríamos hacérselo llegar directamente al maestro, a su correo, o incluso en la misma transmisión podrían dejar sus preguntas y posteriormente responderlas. Pues no nos queda más que a nombre de la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educación RITIE, agradecer profundamente la participación en este webinar titulado Metodología para el Desarrollo de Software Inclusivo. Sin lugar a dudas, ha sido un espacio sumamente enriquecedor que nos invita a repensar cómo la tecnología puede convertirse en un medio para la equidad y la inclusión, siempre que sea diseñada desde la diversidad y con una visión ética y humana. Nuestro más sincero agradecimiento al maestro Roberto Ramos por compartir su experiencia, su conocimiento y sobre todo su compromiso con la construcción de metodologías que permitan crear software accesible y al servicio de todas las personas. También extendemos un reconocimiento especial a todas y todos ustedes que nos acompañaron por su interés y preguntas y disposición para seguir aprendiendo y transformando sus prácticas. Los invitamos a mantenerse conectados con las iniciativas de RITIE y a continuar promoviendo una tecnología verdaderamente inclusiva. Muchas gracias por su participación y hasta un próximo encuentro. No, de nada, y muchas gracias por el espacio, doctora Mónica. Al contrario, nos despedimos.